Bien. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a explicar lo que es el teorema de Thevenin, cómo se pueden realizar ejercicios en algunos circuitos. El equivalente de Thevenin se basa en lo que es la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin. Eso es lo que se basa el equivalente de Thevenin para poder realizar lo que son circuitos, ¿no? Tenemos que tener muy en cuenta que cuando tengamos una fuente de voltaje o una fuente de corriente, haremos lo mismo que en el método de superposición. Dejaremos abierta lo que es la fuente de corriente o haremos un cortocircuito en la fuente de voltaje. Bueno, una vez ya sabiendo esto, que sería algo relevante para poder resolver estos problemas, continuemos con lo que es el primer ejercicio que yo les explicaré. Bueno, ¿no? El primer ejercicio nos menciona que hay que encontrar el circuito equivalente de Thevenin a la izquierda de las terminales A, B. Como aquí podemos ver, aquí tenemos A y B y todo el circuito. Con el resultado obtenido, calcular la corriente que pasa por la resistencia de 9 ohms. Bueno, para este caso, como tenemos la resistencia de 9 ohms al lado de las terminales A y B, no las tomaríamos en cuenta, ya que el teorema nos dice que es todo lo que esté a su izquierda, podríamos decir. Entonces reescribimos el circuito. Pero como aquí tenemos una fuente de voltaje, aplicamos lo que les comenté hace ratito, de poner un corto o dejar abierta la fuente, ¿no? Entonces se escribiría así. Como verán, se quitó lo que es la resistencia de 9 ohms para poder realizar lo que es más sencillo. Se quitó para poder determinar la resistencia equivalente de Thevenin, el voltaje de Thevenin. Eso es lo que realizaremos ahora. 10 ohms, 5 ohms, 6 ohms, 30 ohms. Bueno, ahora realizamos lo que es la resistencia equivalente. Como podrán ver, en este circuito podemos realizar lo que es la resistencia equivalente aplicando lo que es paralelo entre estas dos resistencias, serie y paralelo. Pero de cualquier manera, si ustedes gustan, lo podemos escribir de una manera más sencilla para poder realizar lo que es la resistencia equivalente de todo el circuito, o la resistencia equivalente de Thevenin, que se podría expresar de la siguiente manera. Bueno, no, esa sería la manera de reacomodar el circuito para poder realizarlo de una manera más sencilla, ¿no? Y para lo que es la resistencia equivalente, hay que recordar que en paralelo, cuando tengamos dos resistencias, podemos aplicar lo que es la multiplicación de ambas resistencias entre la sumatoria de las resistencias. Esto nos daría a 180 36avos, que es igual a 5 ohmios. Ese sería el resultado de la resistencia equivalente 1 que sacamos de esto. Ahora, posteriormente reconstruimos el circuito para ir paso a paso para sacar la resistencia equivalente. Entonces ahora nos quedaría que es
Ahora, tenemos que este es de 5 ohms, 5 ohms y 10 ohms. Bueno, ahora lo que haremos es serie de estos dos, de estas dos resistencias, que sea resistencia equivalente 2, resistencia equivalente 1, que sería la sumatoria de ambas resistencias, y esto nos daría un resultado de 10 ohms. Posteriormente, para determinar lo que es la resistencia de Thevenin, saltándome un paso para no hacer el circuito, ya que es algo tedioso, pero lo realizaré para que no haya ninguna pérdida de procedimiento. Entonces tenemos que sería son 10, aplicamos el paso anterior que aplicamos para sacar la primera resistencia, que sería la multiplicación de las dos resistencias entre la sumatoria de las dos resistencias. Esta sería la resistencia equivalente de Thevenin. Esto nos daría a 100 veintiavos, que es igual a 5 ohms. Ahora, hemos obtenido la resistencia equivalente de Thevenin, pero el problema nos pide el equivalente de Thevenin, lo cual nos falta sacar lo que es el voltaje de Thevenin. Este voltaje lo podemos determinar por varios métodos, ya sea el de superposición, ley de Kirchhoff, de voltaje o de corriente, o análisis nodal, dependiendo cuál se les haga más sencillo o se acomode más a la situación del circuito, ¿no? Bueno, aquí volveríamos a escribir el circuito que tenemos aquí, cuando ya no tomamos en cuenta lo que es la resistencia, y tendríamos que contamos lo que es el voltaje de 24 volts para poder determinar. Aquí vamos a ocupar ley de Kirchhoff de voltaje. Ohms, 30 ohms, 5 ohms, 6 ohms. Bueno, no está reescrito lo que es el circuito con lo que es el voltaje, y determinamos por análisis de mallas. Yo digo que la corriente va a ir así en ambos sentidos para que no confundirnos, ¿no? Aquí hay que recordar que cuando la corriente, ahora sí que de donde sale la flechita es positivo y el punto hasta donde llega sería negativo. Es como tomamos los valores de cada resistencia, que va a ser negativo o positivo. Como tenemos que va así, sería, aquí es menos, aquí es más, aquí me falta ponerle los signos. Bueno, estos signos ya son de la fuente, me faltaron ponerlos. ¿Sí? Y eso ya de lo que es la fuente. Bueno, ponemos lo que son los signos de cada resistencia, que sería más, menos, porque es como pasa aquí, tendríamos que la intensidad va así, entonces más, menos, ¿no? De ahí formulamos lo que es la primera ecuación, ¿no? Tenemos que son menos 24 volts más 30 y 1. Aquí tenemos y 1 porque sabemos que la ley de Ohm nos dice que la intensidad por la resistencia nos da el voltaje. Entonces tomamos que la resistencia por la intensidad nos va a dar el voltaje que hay en esta parte. Continuamos con la siguiente, que nos daría igual más 6 y 1.
Posteriormente hay que contar que como a este le afecta lo que es la intensidad 1, a esta resistencia también le afecta lo que es la intensidad 2, ya sea una caída o una ganancia de voltaje. Como lo podemos determinar? Entonces le ponemos que es menos 32. Ahora acomodamos todos los términos con su respectiva variable, que sería I1 con I1, que nos daría 36 y 1 menos 32 igual a 24 volts. Aquí, ¿qué hice? Yo aquí formulé pura sumatoria algebraica, sustracción y despeje de fórmulas. Aquí sumé lo que son las mismas variables o coeficientes, sumé los que tienen partes iguales. I1 más I1 me daría 6 más 30, 36. Menos 32 es como es el único término que tengo en I2, no hay ninguno, pasa igual. Menos 24, como es distinto a I2 y I1 y es el voltaje, y yo quiero saber las intensidades, pasaría del otro lado sumando, ¿no? Más menos, multiplicación pasa dividiendo, división pasa multiplicando, resta pasa sumando, sumando pasa restando, ¿no? Entonces, esta sería lo que es nuestra ecuación número 1. Nuestra ecuación número 2 se formularía de I2. Tenemos que es, acomodando los signos nuevamente, más menos, más menos, más menos, igual nos daría 32 más 10 y 2 más 5 y 2 menos 31, esto es igual a 0. ¿Por qué 31? Porque al igual que en la malla de abajo nos afecta I2, igual aquí nos afecta lo que es I1, ya sea ganancia o pérdida de voltaje. Nuevamente volvemos a juntar números semejantes con sus iguales, que serían 45 y 2 menos 30 y 1 es igual a 0. Como aquí no tenemos ninguna fuente de voltaje para poderla pasar del otro lado para tener un número, se deja igual a 0, ya que sabemos que la ley de Kirchhoff de voltaje o de corriente, la sumatoria de todos los voltajes tiene que darnos 0, ¿no? Por eso se deja que la sumatoria de estos dos voltajes tiene que dar 0. Posteriormente acomodamos esta porque estaría desacomodada. Acomodamos de menor a mayor o de mayor a menor, como ustedes gusten. Eso se basa en gustos. Y aquí tenemos lo que es nuestra ecuación 2. Ahora, para determinar lo que son las intensidades de cada una de las dos, podemos aplicar lo que es análisis de mallas, análisis de determinantes, sistema de ecuaciones. Ahí ustedes pueden elegir el que ustedes más gusten. Yo con el método que lo voy a hacer por método de determinantes. Tenemos que sería 36 menos 30, que sería I1 y 2 menos 30, 45. Este se saca multiplicando este por este, y aquí tenemos un signo negativo, sería menos 30 por 30, nos daría, déjenme por la calculadora, menos 30 por menos 30 nos da 900, pero aquí arriba hagamos de cuenta que hay un signo negativo, entonces nos daría menos 900, y ahora sería 36 por 45 nos daría más 1620. La sumatoria de estos dos nos daría un resultado de 720 menos 900, 720. Ahora, la determinante la podemos llamar delta. Ahora nosotros necesitamos determinar delta 1.
Con los resultados de cada una de las ecuaciones los sustituimos en el primer renglón de la intensidad 1 para conocer su valor. En este caso se sustituiría de esta forma, que sería 24, 0, menos 30, 45. Esto es igual, nuevamente aplicamos el mismo 0 por un número, da 0, 24 por 45, 1080 nos da el resultado. Eso es delta 1. Hay que recordar que cuando se multiplica por abajo, aquí tenemos un signo, como lo dije arriba, menos y abajo más. Entonces ahí no nos afecta lo que es un signo, por si se hacen a preguntar. Eso sería delta 1. Para sacar delta 2 o la intensidad 2, cambiamos los valores de el resultado de cada una de las ecuaciones, donde está el lugar de I2. Tendríamos nuevamente sustituyendo, dejamos los valores de I1 como estaban, y sustituimos los valores de los resultados para saber delta 2. Entonces multiplicamos. Hay que recordar que 0 por algún número es 0, entonces no lo ponemos. Menos 30 por 24 nos daría menos 720. Pero hay que recordar que acá arriba hay un menos, entonces sería 720. Bueno, no, ya tenemos lo que es delta 1 y delta 2. Queremos nosotros saber el valor de I1 e I2. Aquí se aplica lo que es para saber I1 va a igual a delta 1 entre delta, y I2 va a igualar a delta 2 entre delta, que I1 sería 1080 entre 720, que eso nos da 1.5 amperes. Y I2 sería 720 entre 720, que esto sería igual a 1 ampere. Eso sería para lo que son determinar lo que son las intensidades. Ahora ya que tenemos las intensidades, a nosotros lo que nos interesa saber es el voltaje de Thevenin. Tenemos que el voltaje de Thevenin es lo que afecta a y B. La resistencia que afecta a A es la de 5 ohms con I2. Y la resistencia que afecta a B es 6 con I1. Entonces ponemos que supongamos que aquí es voltaje 2 y acá arriba es voltaje 1. B1 más B2 va a igualar al voltaje equivalente de Thevenin, que sería 6 y 2 más 5, no es cierto, 6 y 1 más 5 y 2. Aquí me equivoqué, disculpas. Igual al voltaje de Thevenin. Y ahora multiplicamos lo que es 6 por el valor de I1, que es de 1.5 amperes, más 5 por 1 ampere, que es igual a, como sabemos, en base a la ley de Ohm, el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Aquí lo que tenemos es la resistencia y la intensidad para que nos dé el voltaje. Mi calculadora, por favor. Gracias. Ahora es 6 por 1.5 es igual a 9. 6 por 1.5 es igual a 9. Más 1 por 5 da 5. 5 más 9 nos da 14 volts. Este es el voltaje equivalente de Thevenin. Ok,
Bueno, podríamos decir que de ahí resolvimos el inciso A del ejercicio o la primera parte. Pero el ejercicio, como podrán ver, nos pide que calculemos lo que es la intensidad de corriente en la resistencia de 9 ohms. Entonces, cuando hemos obtenido lo que son los resultados del voltaje de Thevenin y la resistencia equivalente de Thevenin, se puede reescribir el circuito de esta siguiente manera, que sería el voltaje, las resistencias, hagamos de cuenta que aquí tenemos AB y aquí tenemos la resistencia de Thevenin y aquí tenemos el voltaje de Thevenin. Sabemos que la resistencia de Thevenin es de 5 ohms y el voltaje de Thevenin es de 14 volts. Ahora, aquí nos afecta lo que es la resistencia de 9 ohms, que es en la que queremos saber qué intensidad corre por ella. Entonces necesitamos sacar lo que es la resistencia equivalente de todo esto, nuevamente, que sería la resistencia equivalente de todo esto para saber la intensidad de aquí, sería 5 más 9, ya que están en serie ambos. Hay que recordar que cuando estén en paralelo, aplicamos otro tipo de fórmulas y cuando son en serie nada más se suman directamente. Esto nos da que la resistencia va a igualar a 14 ohms. Ahora, queremos calcular la intensidad. Hay que recordar que los circuitos cuando están en serie, la intensidad va a ser igual en cada una de las resistencias. El voltaje va a ser distinto. Y cuando es en paralelo, un circuito, el voltaje es igual, pero la intensidad es distinta. Tómelo muy en cuenta, ya que aquí, al saber que la intensidad es igual, lo único que aplicamos es despejar la fórmula de la ley de Ohm, que sería el voltaje entre la resistencia es igual a la intensidad. Aquí tenemos un voltaje, lo dividimos entre la resistencia, que sería 14 entre 14 va a igualar a la intensidad, y eso nos diría que la intensidad de ahí es de 1 ampere. Como ya dijimos que en un circuito en serie la intensidad es igual, podemos determinar que la intensidad en esta resistencia es de 1 ampere, y de esa manera hemos resuelto todo el ejercicio, lo que nos pedía. Gracias por su atención. En unos momentos les realizaré lo que es el ejercicio 2 para demostrar lo que es otro tipo de forma de la aplicación del teorema de Thevenin. Gracias.